espiritual de sabiduría, a tal extremo que todas las naciones era famoso y conocido Salomón y buscado por su sabiduría. Aquí dice que Salomón disertó sobre las plantas, y yo quiero contarles una anécdota que es interesante. Ustedes deben saber que Salomón escribió sobre las plantas y puso por escrito todo el conocimiento que los judíos habían adquirido a través de su historia y necesidad, porque la necesidad es la madre de los inventos. Y los judíos sabían qué animales comer y qué animales no comer. Y Salomón aprendió y compiló todo el conocimiento que ellos tenían sobre las plantas, a tal extremo que prácticamente los judíos se curaban con una técnica que hoy día se llama no recuerdo, pero esa técnica está de moda en Estados Unidos. Significa levantar las defensas del organismo para que la persona no se enferme. ¿Cómo se hace esto? Manteniendo el intestino lleno de clorofila. Esa es la forma. Entonces los judíos enseñaron esto y Salomón lo enseñó, y hay un libro que se llama el libro de Salomón, donde está esa información. Y ustedes deben saber que a través de la historia humana, la humanidad ha pasado tiempos tan difíciles como allá por 1500, cuando en el mundo se había prohibido leer la Biblia y la gente vivía tan pobre que prácticamente a nadie le interesaban los libros, y todos los libros que habían desaparecieron porque no había interés. Y vino una enfermedad que acabó con la mitad de todos los habitantes del planeta, especialmente en Europa fue donde hubo más mortandad. Para ese entonces un judío llamado Nostradamus, que se hizo famoso precisamente porque el rey de Francia convocó a todos los médicos y les dijo: explíquenme por qué está pasando esta peste. Los médicos en ese tiempo concluyeron que esa peste pasaba por efecto de los astros. Era una respuesta absurda porque ellos no sabían. Hoy día la ciencia sabe que esa peste se debió a las ratas y a las pulgas de las ardillas, que eran transmitidas por medio de las ratas, y que las ratas vivían en las casas y que la gente se enfermó por eso. Pero en ese tiempo había en el mundo 15 Biblias. Nostradamus tenía una Biblia, una de las 15, pero el que tuviera una Biblia era castigado con la muerte, y si la leía, pues, si lo pescaban, era castigado con la muerte. Entonces Nostradamus, como leía la Biblia y la conocía, él diseñó la inmunoterapia, que es lo que le estaba diciendo ahora, esa técnica que se está usando en Estados Unidos. La inmunoterapia significa levantar las defensas para que la persona no se enferme. ¿Cómo se hace eso? Llenando el intestino de clorofila, comiendo la mayoría de comida que sea verde. Y él le enseñó al rey de Francia que la única forma de enfrentar esa enfermedad era con la inmunoterapia, o sea, levantando las defensas de la gente. Pero Nostradamus, mientras estaba haciendo eso, estaba lejos de su casa y pidió permiso para ir a visitar a su familia, y cuando llegó, su familia estaba muerta. Entonces él se desapareció 10 años deprimido, porque como médico él no pudo salvar a su familia. Y sí logró aconsejar por medio de la Biblia para que se parara aquella peste que estaba afectando a todo el mundo. Y esto es algo que hizo famoso a Nostradamus. Usted conoce que hoy día Nostradamus es conocido en todo el mundo y le hacen programas de televisión y todo, y es conocido por las profecías que él hizo en base a la Biblia. Él cogió la Biblia, hizo profecías en cuartetas para que nadie supiera que él tenía la Biblia y que él la leía. Él era un judío. Entonces, como vemos aquí, Salomón, toda esta sabiduría que él puso por escrito fue la que usó Nostradamus. Entonces usted puede ver, y también el doctor Galeno, que es el padre de la medicina, usó los conocimientos de Salomón y los mezcló con otros conocimientos.
pero los conocimientos de Salomón fueron fundamentales. Entonces aquí vemos que Dios premia a Salomón en una relación de amor, dándole bienes materiales, permitiéndole construir el templo de Salomón y permitiéndole además toda esta sabiduría que llegó a beneficiar la raza humana. Y hoy día la medicina ha concluido que la inmunoterapia es la solución para el problema actual que el clima y sus cambios están trayendo. La inmunoterapia es que usted comprenda que si usted tiene los intestinos llenos de clorofila, no van a sobrevivir los parásitos. ¿Sabe usted que el 70% de todos los seres vivos que existen son parásitos? ¿Sabe usted que en la nación de ayer salió que acaban de descubrir un nuevo parásito en las tortugas que mata a los seres humanos y le pusieron por nombre Obama? ¿Cuánto leyeron La Nación ayer? No la leen. Pero cada día los científicos están buscando parásitos, porque esos parásitos se le pueden pasar al ser humano. El ser humano no descubrió los virus hasta 1930. Los virus no tienen cura, ningún médico puede curar ningún virus. Solo hay dos curas contra los virus. Una es que no sobreviven en presencia de clorofila, y dos, no sobreviven cambios de temperatura. Juéguesela con eso porque ningún médico le puede ayudar. Y los virus son lo que provocó la gripe española de 1930, que asesinó 100 millones de personas en todo el mundo, y que se teme que vuelva a brotar ese virus, porque los virus tienen el problema es que ellos mutan, y cada mutación supera la anterior. Por eso son una amenaza para la humanidad y para la salud. Entonces aquí estamos viendo que Salomón realmente no tenía de qué quejarse. Dios le bendijo, su papá le dio una herencia que ahorita la vamos a ver, Primera de Reyes 4:30. Bueno, perdónense ya. Ok, vamos a ver qué le dijo David, su papá, a Salomón. Primera de Crónicas 22:13-14. Vamos a pedirle a Diego que nos lo lea. Primera de Crónicas 22:13-14. Salomón fue aconsejado por su papá y fue aconsejado por Dios. Además, él sabía los libros de Moisés. Era el hombre más sabio del mundo y él conocía las escrituras de memoria. Primera de Crónicas 22:13-14. Diego. Sí. Entonces serás prosperado si cuidares de tener por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Ok, entonces aquí vemos que Salomón hereda 100,000 talentos de oro. ¿Saben cuánto es eso? Bueno, cada talento son 34 kilos. Multiplique 100,000 por 34. 3.400.000 kilos de oro. 1,000,000 de talentos de plata. Hierro y materiales sin medida. Abundancia de todo. Pero yo quiero que usted me conteste una pregunta. ¿Cree usted que Salomón, como tenía tanto que heredó de su papá, se cruzó de brazos? No, porque Salomón fue el que escribió: la mano de los diligentes será prosperada. Y Salomón construyó barcos que mandó al oriente a Ofir y al occidente a Tarsis. Y esos barcos volvían cada 3 años con 666 talentos de oro, plata, piedras preciosas y toda clase de animales y telas y especies de todo calibre. La flota de barcos de Salomón era la más grande del mundo
y ellos se dedicaban a andar buscando riquezas para Salomón. Salomón acumuló en sus 40 años de reinado más riquezas que el rey David, porque él fue el que escribió el libro de Proverbios, y ahí él dice: la mano negligente empobrece, la mano de los diligentes enriquece. Salomón aprendió de su papá la diligencia. David era un rey diligente, un hombre que obedecía a Dios, adoraba a Dios, lo servía diligentemente, y Salomón acumuló más riqueza que la que su papá le dejó. Los años de Salomón fueron tan prósperos que Salomón hizo que no hubiera un pobre en Israel, y que todos los judíos fueran el pueblo más rico de la tierra. Todos fueron multimillonarios, todos los judíos, durante 36 años de los 40 años del rey Salomón. Los últimos 4 se cayó la cosa. Pero considere usted que David le dijo esto a Salomón. ¿Qué le dijo? Haga caso a la ley de Moisés y será prosperado. Es muy simple. ¿Cuántos dicen amén? Ahora veamos. Si esto te lo dice tu papá y lo respetas, y vos considerás que tu papá, siendo David, lo que dice es profeta y es palabra de Dios, ¿cuánto más si Dios mismo te lo dice? Bueno, a nosotros a través de su palabra, pero a Salomón Dios le habló. Y vamos a ver cómo Dios le habló a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 9. Pongámonos en pie para leer 9 versículos de este capítulo. Vamos a leer 9 versículos antifonalmente. Primera de Reyes, capítulo 9. Dice la Escritura: cuando Salomón acabó la obra de la casa de Jehová, la casa real, y todo lo que quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en la primera. y le dijo: he oído tu oración y el ruego que has hecho en mi presencia. He santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y humildad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como le prometí a tu padre David, cuando dije: nunca faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel. mas si obstinadamente os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, Yo eliminaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, la echaré de delante de mí. E Israel será un motivo de burla y escarnio entre todos los pueblos. y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Amén. Vamos a quedar hasta ahí, pueden sentarse. Dios le dijo a Salomón: si tú andas delante de mí como anduvo tu padre David. Dios dice que David anduvo bien delante de él. David cumplió lo que Dios le encargó. Salomón fue advertido por su papá y por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Le queda claro cuando le hablan dos personas? Es como un chiquito cuando le habla el papá y cuando le habla la mamá. Se afirma la autoridad. Se confirma. El chiquito entiende. Salomón es un chiquito que entiende. Es un joven que entiende. Es un joven que ama a Dios. ¿Cuántos creen que Salomón ama a Dios? Amén. Salomón dedicó gran parte de su vida a servir a Dios en el encargo que Dios le hizo de bendecir, educar a aquel pueblo y
llevar el conocimiento del judaísmo a todas las naciones, porque el judaísmo es la única religión que cree en un solo Dios, mientras que todos los demás pueblos tienen muchos dioses. Y esto era, digamos, como decir algo opuesto que tenía que resolverse. Cada persona tenía que confrontarse con esto y tenía que resolverlo. Pero vamos a ver qué pasó. Vamos a Primera de Reyes 11. ¿Cuántos aman a Dios? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dice Primera de Reyes 11. Pero el rey Salomón amó. Ve, aquí ya no dice amó a Jehová. Estamos hablando de cuando él era viejo. Han pasado 36 años. Y la Biblia nos da una descripción de un error tremendo que cometió Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres que eran extranjeras, que eran de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón. ¿Por qué razón? Por amor, aunque mal paguen. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Sus mujeres le desviaron, ¿qué cosa? Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era ya perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, pues no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. De todas las mujeres extranjeras de Salomón, ¿cuántas se convirtieron? Digan duro. Ninguna se convirtió. Más bien ellas convirtieron a Salomón. Salomón era un hombre sumamente diligente, y los últimos 4 años de su vida levantó los impuestos al pueblo para construir templos enfrente del templo de Dios, templos a los dioses de sus esposas, y esto era caro. Y esto trajo el enojo de Dios, y el país entró en ruina. Y los impuestos eran tan insoportables que el reino se dividió. El pueblo no es para el gobierno. El gobierno es para el pueblo. Repito, el pueblo no es para el gobierno. El gobierno es para el pueblo. Cuando un gobierno agarra al pueblo para sí, se arruina. Esto a través de la historia se ha demostrado. Por eso usted verá la ruina de los países de América Latina, porque están actuando así, cogiendo el pueblo para el gobierno y no gobernando para el pueblo. No hay sabiduría. Esto es una cuñita. Aquí vemos qué cambio el de Salomón. 36 años amando a Jehová, y de pronto su amor, que había empezado seguramente débil hacia sus mujeres, se convirtió
en una situación de apostasía. Repito lo que les dije, apostasía es conocer la verdad y no creerla. Salomón conocía los libros de Moisés. Y los libros de Moisés tienen un libro que se llama Deuteronomio, que significa, le repito la ley, le repito lo mismo, se lo repito hasta que se lo aprenda. ¿Ha visto cuando uno quiere memorizar algo, qué hace? Lo repite y lo repite y lo repite hasta que se lo aprendió. Yo recuerdo el catecismo cuando hice la primera comunión. Dice, ¿qué dice Jesucristo de los que no creen? Que serán condenados. Catecismo de Roma. ¿Qué le parece? Yo me acuerdo. Deuteronomio significa que los judíos tenían que saber el Deuteronomio, porque el Deuteronomio tiene 5 pasos que todo judío debe cumplir. Número 1, un solo Dios. Digan todos, un solo Dios. Número 2, una sola ley. 3, un solo templo. 4, un solo pueblo. 5, una sola tierra. Salomón violó los 5 puntos. Porque para un solo Dios tuvo otros dioses. Para una sola ley desobedeció la ley. Para un solo templo adoró en varios santuarios. Para un solo pueblo el reino se le dividió en 2. Para una sola tierra, la tierra nunca más fue una sola. Nunca más. Salomón es el ejemplo más claro de el hombre que más hizo por Dios antes de Cristo. Pero empezó bien y terminó mal. Y Salomón es el ejemplo más grande de apostasía. Se cayó. Por eso Pablo dice, el que está firme, bien. Pastor, Salomón se cayó y en su caída, previo a su muerte o algo, en la Biblia registra si se arrepintió o no. Salomón es un tipo del milenio. Como tal, Dios previó esta caída y la permitió. Nosotros sabemos que Dios, si en algún momento nos quita el Espíritu Santo, nosotros caeríamos en poder de las tinieblas. Dios no va a hacer eso porque Jesús lo prometió, que el Espíritu Santo estaría en la iglesia para siempre. Pero Eclesiastés dice que el Espíritu Santo se le fue a Salomón. Y por esa situación él quedó en su capacidad humana. Y debido a eso, los demonios lo vencieron. Bueno, mejor digamos, las mujeres lo vencieron. Porque ellas estaban endemoniadas. ¿Lo ves? Entonces, ¿por qué estaban endemoniadas? Porque la Biblia dice en Deuteronomio que en cada ídolo hay un demonio. Y esas mujeres adoraban ídolos. Ellas invocaban. Y dice que el que invoca se le mete. Entonces, como lo vemos aquí, Salomón, al ser una tipología, no mostró un arrepentimiento. Él murió más bien endurecido, tratando de matar a Jeroboam, a quien se había profetizado que iba a ser rey del reino dividido. Y él murió, por así decirlo, en una situación de apostasía. ¿Significa que Salomón se fue al infierno? No, porque Salomón amó a Jehová con amor agape, porque él creía. ¿Cuántos sacrificios hizo Salomón? Los hacía de 1000 en 1000, sacrificios de sangre para mostrar públicamente su fe. Dios habló con Salomón y Salomón habló con Dios. Salomón sirvió a Dios 36 años. Entonces, ¿por qué este periodo de apostasía? Bueno, porque esto es una tipología del milenio. Cuando al final del milenio, los últimos 100 años, o sea, el 10%, igual que Salomón, toda la gente se va con el diablo. Y Dios quería usar a Salomón para esto.
¿Podía evitar Dios que Salomón cayera en esa forma? Claro que sí. Dios puede ayudar, ¿cuánto lo creen? Pero Dios quiso quitarle el Espíritu Santo y dejarlo en su capacidad humana. Esto lo que nos enseña es que si ni Salomón pudo, en la carne usted no va a poder nada. La iglesia está ayudada por el Espíritu Santo y por los ángeles. Si no, la iglesia sería lo peor del mundo. Es el Espíritu de Dios el que le da a la iglesia los recursos que ocupa. Pero no está en discusión que Salomón fue con Cristo. ¿Sí, yo? Pastor, digamos, esta apostasía de Salomón no se da más bien porque él en un momento dado empezó a dejar de orar, empezó a dejar de leer la palabra. Entonces pasa con muchos cristianos, que también deja de ir a la iglesia, deja de orar, deja de leer la palabra, y cuando se da cuenta de él, se va apartando, hasta un punto de ya ni se cree cristiano, por decirlo así. No es el caso de Salomón. El caso de Salomón es demoníaco. Es una apostasía de origen demoníaco. Se abrazó con el falso profeta. Él se descuidó en eso, pero Dios lo entregó. Dios permitió eso. Dios puede usar lo que sea para su propósito, aún el pecado. ¿Ve? Pero este ejemplo de apostasía nos indica que el que está firme, mire que no caiga. Ninguno de nosotros puede decir, ah, no, aquel cayó, yo no. Olvídese. Usted es tan débil como él, está tan expuesto como él. Y si no es por el Espíritu de Dios, la iglesia sería humillada por los demonios. Los demonios hincaron a Salomón delante de las imágenes. Oiga, crea que Salomón hizo todo eso que dice aquí la Biblia. Y está en la Biblia para que nosotros no caigamos en el mismo problema. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Obedeció a Dios en todo, pero menos en las mujeres. ¿Qué decía la ley? Que tenía que casarse con mujer judía. ¿Y qué hizo Salomón? Se casó con una egipcia, con una moabita, con una amonita, con una de Edom, con una de Sidón, y con unas eteas. O sea, Salomón buscaba, en esto se le rompió el paquete de la ley, que se lo había advertido su papá y se lo había advertido Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? La gloria que Salomón tuvo para servir a Dios, esa gloria se cayó, empezó a decaer, hasta que 400 años después todo el templo fue derribado como Dios se lo advirtió. Israel se convirtió en una burla para todas las naciones, y todo el oro que había y era de Salomón terminó en Babilonia, y Nabucodonosor con ese oro construyó los jardines colgantes de Babilonia y las calles de oro y la ciudad de Babilonia. Y Babilonia por 100 años fue el centro del mundo, y fue el centro donde nacieron todas las religiones y se fomentó toda la idolatría más fuerte que hay, con el oro de Salomón, por culpa de un descuido. Hubo consecuencias de 400 años. ¿Cuántos creen que Dios disciplina? Dios disciplina. Es tan seria la disciplina de Dios que aunque usted esté muerto, Dios puede disciplinar. La Biblia nos habla de que el rey Saúl ya había muerto y Dios mandó una sequía. Y le consultaron a Dios que por qué la sequía, y dijo, por los pecados de Saúl. Pero ¿cómo? Si ya está muerto, sí, pero están vigentes, hay alguien que está reclamando. Los que él maltrató están pidiendo venganza. Y hubo que ahorcar 7 familiares del rey Saúl para aplacar la oración de los gabaonitas que estaban delante de Dios pidiendo venganza. ¿Lo ven? Entonces, la disciplina del Señor puede ser que no llegue inmediato, pero va a llegar aunque usted esté muerto.
Amén. Pero la disciplina para los hijos es adecuada y provechosa. Los castigos al principio no gustan, pero al final producen un crecimiento apacible. Amén. Entonces, hermanos, recuerde usted que esto que pasó con Salomón está pasando al final de esta dispensación de la gracia, que es un tiempo de apostasía en la iglesia, y eso lo vamos a ver en la segunda parte. Pero quiero que usted vea en esto algo que Dios permitió, pero que muestra que humanamente no somos poderosos frente a los demonios. Es el poder de Dios el que nos sostiene y nos puede dar la victoria sobre los demonios. Pero con los demonios no se conversa, ¿verdad? Hay que romper con ellos. Usted no puede llamarlos, no puede jugar con ellos. ¿Y dónde están los demonios? Bueno, donde está el pecado. No están en la iglesia, ellos están donde está el pecado, pero pueden estar en la iglesia si hay pecado. Amén. El que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque aquí tenemos el caso de un hombre que hizo más que nadie para servir a Dios y darle gloria. Tenemos el caso de un hombre que habló con Dios. Tenemos el caso de un hombre que adoró a Dios en extremo. Este hombre llegó a sacrificar 120,000 ovejas en un día para Dios. Este hombre llegó a entregar todos los bienes que su papá le dejó y todos los bienes que él acumuló para dar gloria a Dios. No era un hombre avaro. Tan es así que cuando él apostató y quiso hacer los templos de sus mujeres, tuvo que cargar de impuestos al pueblo porque no tenía, ya había gastado lo que había acumulado, su papá y él. Y recuerde que él hizo más que David, porque él descubrió una mina de oro en Tarsis y una mina de oro en Ofir. Y cada 3 años venían con 666 talentos de oro. Y no era oro como el que usted ha visto, es oro puro. Oro cercano a 24, bueno, no sé cómo será eso, pero era oro finísimo, oro purísimo, lo que él gastó para Dios. Dicen que cuando la gente venía caminando en peregrinación para Jerusalén, desde kilómetros antes, era como ver el sol donde estaba el templo debido al oro y el reflejo de la luz en él. Era tal la gloria que todo el mundo quería ir a conocer el templo del único Dios que era sin dioses, ¿verdad? O la única religión que tenía un solo Dios, el judaísmo, y era la única religión dada por Dios, que tenía el pueblo más sano y más longevo de la historia, un pueblo que tenía un promedio de vida de 110 años, donde la gente moría con plena capacidad mental y física. No moría como ahora, que se va desgastando uno. Este pueblo conservó y ha salvado al mundo. Los conocimientos de Salomón aún se siguen usando. Hoy día en Estados Unidos se llegó a la conclusión de que los médicos no saben curar, que lo que hacen es poner drogas para engañar a la gente mientras se cura sola. Y por eso se desató de nuevo la inmunoterapia, que es lo que Salomón escribió. Consiste en que usted, a base de clorofila, mate los virus, las bacterias y los parásitos. Recuerde lo que le acabo de decir, 70% de todos los seres vivos que existen son parásitos, aunque usted no lo crea. Las abuelas de antes cada 6 meses desparasitaban a los niños, y aún así yo vi a mi hermana salirle lombrices por la nariz y por los oídos. Eran de colores.
y eran de este tamaño. En los años 70 se publicó una noticia que en México toda la población tenía solitaria. Contrataron una científica cristiana para solucionar el problema y ella les dijo: no podemos curar a las personas, tenemos que curar a los cerdos, porque no se puede lograr que el mexicano no coma cerdo, debido a que solo eso come. Entonces tuvieron que desparasitar los cerdos cada 25 días para poder limpiarlos de ese parásito que está en el cerdo y que se pasa en la carne que usted come. Y hoy día no hay un mexicano con ese problema, pero es gracias a esa cristiana que hizo eso y que hicieron caso. ¿Ven? Entonces el problema es fundamentalmente que el ser humano está atacado por virus, por bacterias y por parásitos. ¿Sabe usted que los pelos de la nariz paran 90 bacterias que son mortales para el hombre? ¿Cuántos creen que Dios nos cuida? Jaime leyó ahora que Dios cuida su creación. Nosotros somos su creación más amada. Él nos cuida. El aire que usted respira está lleno de bacterias y virus que son mortales, pero quedan atrapados en los pelos de su nariz. Es el primer filtro sanitario que Dios puso. Y el sistema inmunológico del ser humano funciona de maravilla cuando usted hace dos cosas. Número uno, llenar el intestino que mide 7 metros de clorofila. Y número dos, permitir que su cuerpo haga ejercicio hasta sudar. Si usted hace eso, no se enferma. Eso se llama inmunoterapia. Es lo máximo de la ciencia médica hoy día, en todo el mundo, en Europa, Estados Unidos. Pronto llegará aquí, se llama inmunoterapia. O sea que la gente no se enferme, no curar enfermos, sino que la gente no se enferme. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos que Dios hubiera querido que Israel fuera como los días mejores de gloria de Salomón siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál era la condición? Obedecer. Pero si no obedecían, la condición era que se perdía todo eso. Se perdía. Dios podía y quería conservar a Israel en aquella condición que tuvo Salomón, siempre, pero era condicional. Igual Dios quiere con la iglesia, que la iglesia sea la embajada y que la iglesia sea la que sirve a Dios. Pero la iglesia hoy día está en la etapa de apostasía, y eso lo vamos a ver en la segunda parte. Lo que se requiere es que nos quede claro que la apostasía de Salomón es categórica y está registrada en la historia y en la Biblia. Y esto no significa que usted va a pensar mal de Salomón por este poquito de mala información. Piense usted que Salomón fue el hombre que más gloria le dio a Dios, el hombre que más amó a Dios y el hombre que no tenía intención de dejar nada para sí, sino que todo se lo ofreció a Dios. Lamentablemente el punto débil de él fue las damas, ¿verdad? Las damas que no eran judías. Dios le podía permitir que tuvieran no 1000 sino 2000, pero que fueran judías, que fueran hebreas. Pero él prefirió las extranjeras porque se mueven mejor, porque, ¿verdad? Tienen más sex appeal, más glamour, ¿verdad? Entonces todo eso fue el fallo, ¿verdad? Amén. Bueno, pongámonos en pie para orar. Padre Santo, le ruego por mis hermanos para que a través de este aprendizaje puedan hacer un autojuicio reflexivo y considerar en su corazón si aman a Jesucristo
y si este amor aumenta o disminuye hasta el extremo de la apostasía. Le ruego, Señor, que los proteja del poder del mal y de la oscuridad, que los proteja de los seres caídos que andan buscando la ruina de Israel y la ruina de la iglesia, que proteja a cada uno por Jesucristo, que no nos ponga a prueba, digan todos, no nos pongas a prueba, como pusiste a Salomón. Señor, protege tu pueblo, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación, Señor, protégenos. Te pedimos, Señor, que los ángeles nos ayuden en esta guerra, en esta lucha, que nos ministren y que nos pongan siempre el querer seguir creciendo en esta gracia, en este conocimiento, que nos permitan siempre mantener la fe, que nuestra fe no se seque, que no decaiga, que no venga la apostasía a nuestro corazón. Señor, un hombre como Salomón no iba a olvidar lo que bien aprendió, porque él tenía una capacidad mental que nadie ha tenido, pues él escribió libros sobre los animales, sobre los peces, sobre las plantas, y escribió 3000 proverbios y cantares y eclesiastés. Salomón es grande a tu servicio, Señor, pero si él no pudo, nosotros menos. Te pedimos que nos protejas, que nos guardes, Señor, pero el tiempo de Salomón fue uno, el de nosotros es otro, y necesitamos sabiduría sana y entendimiento claro para ubicarnos en la apostasía de la iglesia y protegernos de ella. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.